¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la nueva toma de Lima con otro notable invitado, Benjamín Mercado, analista político directamente desde Lima. Benjamín Mercado, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un saludo también para ti y todo el equipo de producción. Benjamín, tu lectura de esta nueva toma de Lima en días recientes sobre la llegada de manifestaciones a la capital, exigiendo entonces la renuncia de Dina Boluarte, la nueva constitución, el adelanto de elecciones. Cuéntanos cómo tú leíste estos nuevos capítulos. Sí, lo que se ha dado a partir del día 19 de julio es el reinicio de las movilizaciones populares en contra de la dictadura. Esas movilizaciones se iniciaron al primer instante en que el orden democrático, el cual había colocado al presidente Pedro Castillo en el cargo por el voto popular, fue quebrado al momento de que el Congreso de la República le da un golpe parlamentario a través de una vacancia que ya ha sido demostrada eh, por constitucionalistas, por abogados, de ilegal, ¿no? Se han quebrado los procedimientos mismos del Congreso de la República, uno que otro artículo de la Constitución, el presidente fue detenido como violando su inmunidad presidencial de la cual gozaba en ese momento. Entonces, legalmente la vacancia no tiene asidero, y políticamente pues es el pisoteo de la decisión popular que colocó a Pedro Castillo, un presidente rural, eh, que ha sido campesino también, en el cargo, en la primera magistratura, ¿no?, del país. Al momento de darse este golpe parlamentario, la gente en todo el Perú empieza a salir a manifestar su rechazo. Eh, Ese golpe, además, hay que recordar, se da pocos días, ese golpe se da luego de que el presidente Castillo lanza una proclama en la cual anuncia que iba a concretar las promesas electorales, que fue por las que el pueblo lo eligió, que era la convocatoria a una asamblea popular constituyente, la defensa de los recursos naturales, la revisión de los contratos ley. Esos contratos ley que han sido lesivos al país, esos contratos ley avalados en la Constitución fujimorista de 1993, que han permitido durante décadas el saqueo de nuestros recursos naturales. Además, además instó a cerrar el Congreso de la República, que contaba con una popularidad bajísima, y además reformar los entes judiciales, los cuales durante décadas han estado carcomidos, digamos, por la corrupción. Es evidente en el Perú el descrédito hacia los medios, hacia los aparatos judiciales. Él lanza esta proclama y minutos después, cuando se trasladaba con su familia hacia la Embajada de México para asegurar la seguridad de su esposa y de sus hijos, es detenido por la policía, apuntado con metralletas. Poco a poco se han ido sabiendo más detalles de esa detención, incluso que una de sus hijas fue apuntada con metralletas y es detenido. Luego de ser detenido, asume la presidencia la señora Dina Boluarte, que en ese momento era la vicepresidenta. Ahora, hay muchos que dicen que es correcta la sucesión, porque ella era la vicepresidenta. Sin embargo, políticamente hay un detalle, que ella en más de una ocasión señaló que si el presidente era vacado, porque la vacancia presidencial era un proyecto de los sectores de derecha, de ultraderecha en el Congreso, una vez que fue proclamado el presidente, una vez que ganó las elecciones, esos sectores de derecha anunciaron que iban a demostrar que hubo un fraude. Pasaron meses, no demostraron ningún fraude. Iniciadas las actividades del Congreso, se dedicaron a promover las vacancias presidenciales. Nunca llegaron a demostrar nada. Entonces,
la vicepresidenta ya había dicho en público que si vacaban al presidente Castillo, ella se iba con él, porque era lo correcto ante el mandato popular de que sea el presidente Castillo. Entonces ella asume la presidencia. Además, hay otro detalle a analizar, que tanto ella como el presidente, como otros altos cargos en el Ejecutivo, eran investigados, eran perseguidos, digamos, por la prensa, por políticos de derecha, de ultraderecha, a través de investigaciones, algunas de las cuales eran eh, de que ella había quebrado algunos procedimientos al asumir un cargo en un club departamental de la provincia donde es ella originaria. Había quebrado otro procedimiento al asumir un cargo en un aparato del Estado. Entonces, la derecha la tenía bajo la lupa y casualmente, una semana antes de darse el golpe parlamentario, esas comisiones del Congreso retiran las investigaciones sobre ella. Es decir, la dejan lista para poder asumir la presidencia. Y cuando se da esto, en el país, en distintos puntos, se dan manifestaciones en rechazo al golpe parlamentario, porque apenas el presidente dio esa proclama de cierre del Congreso, la gente salió a celebrar eso. Porque, como digo, el descrédito del Congreso era amplio en todo el país. Y además, el pueblo estaba esperando que se anuncie eso, que se iba a defender los recursos naturales, que se iba a renegociar los contratos ley y que se convoque una Asamblea Popular Constituyente. Se dan las manifestaciones, sobre todo en el sur del Perú, que siempre ha sido la zona geográfica con mayor decisión por opciones de cambio en los gobiernos, y en ese momento el gobierno usurpador comienza a reprimir muy fuertemente. En la región del Perú se dan, hay videos, hay evidencia muy clara del actuar represivo, asesino de las fuerzas armadas y de la policía, y empiezan a darse las muertes, lamentablemente, lo cual incentiva más a los peruanos y peruanas a salir a las calles a manifestarse, a rechazarse el actuar asesino de un gobierno usurpador que deviene en dictadura. Esas movilizaciones se dan en el país a lo largo de más o menos 15 días, con mucha fuerza, mucha fuerza. Las muertes se siguen incrementando, pasan de 10, 20, 30, se dan sobre todo en Juliaca, en Andahuaylas. Juliaca es una ciudad de Puno, es cierto, del departamento de Puno, igual en el sur del país. En pocos días se convierte en un gobierno que tiene el porcentaje de muertes en su mandato, mucho mayor que todos los demás. Al, eh, Hasta que, tal como pasa en el interior del país, la gente se da cuenta que si no, si no lleva su voz a Lima, a la capital, no pasa nada. Eso es pues porque el Perú es un país con un centralismo perjudicial, ¿no? Extremadamente perjudicial. Entonces, empiezan a llegar a Lima el 18 de enero delegaciones del país para movilizarse, para manifestarse. Eh, en la capital, la represión no llega a darse con el mismo nivel de violencia que en regiones. Eso hace notar una discriminación, hasta podría decirse un racismo, porque en las regiones del Perú, al interior, hay un nivel de crueldad, de abuso, de impunidad, que la verdad nos hace, nos hace pensar en cuál nivel hubo de violencia en años anteriores, cuando el Estado ha tenido realmente un papel eh, extremadamente represivo en décadas anteriores, y no habían los medios de comunicación populares y alternativos que hay hoy. No había personas grabando con sus celulares. Por ejemplo, en el primer gobierno de Alberto Fujimori,
hay decenas de denuncias de violación de derechos humanos, pero no hay la cantidad de registros audiovisuales como los hay hoy día. Em, entonces, esta represión se da también en Lima. También hay hechos de violencia extrema. Hay personas que han muerto luego de que les ha caído una bomba lacrimógena disparada al cuerpo, a la cabeza. Em, Estas movilizaciones se seguían dando en la capital, pero faltaba una articulación nacional para que justamente no se den no se puedan repeler estos actos de represivos que llegan al nivel de asesinatos extrajudiciales. Comisiones de derechos humanos que han venido de hermanos y hermanas de Argentina, incluso de España, a ver, ¿no? El nivel de abusos han llegado a calificar estas muertes como asesinatos extrajudiciales, o ejecuciones extrajudiciales. Entonces, Em, déjame, sí, Benjamín, entonces perfecto, digamos, los antecedentes. ¿Y cómo entonces analizas, esa es mi pregunta inicial, lo que se vivió en estos días, en esta nueva marcha, en esta nueva toma de Lima? sí, luego ya estando aquí en la capital, una cantidad muy fuerte de delegaciones del interior, se dan las movilizaciones, se realizan espacios de coordinación, se forman ante el clamado de las regiones en la capital de haber un ente que coordine esas luchas. Ese clamor se hacía hacia las organizaciones sociales de mayor logística, de mayor, digamos, alcance nacional. Al no haber una respuesta de los partidos tradicionales de izquierda, de las centrales sindicales, se forman varios espacios. Uno de ellos, digamos, el que ha tenido mayor duración es el CONULP, que es Comando Nacional Unitario de Lucha del Perú. eh, Se dan las movilizaciones, pero ya hay un punto en el cual el pueblo también tiene que replegarse, ¿no? Hasta por táctica, ¿no? Tiene que replegarse a sus lugares para recuperar energías, hacer relevos, porque las personas que han llegado, muchas personas que llegaban eran por elección en sus respectivas localidades. Entonces, en marzo deciden, tanto el CONUL como otros espacios también que había, deciden replegarse a sus lugares de origen y regresar justamente el 19 de julio. Este reinicio del 19 de julio se decretó en marzo. Eh, el- y durante ese tiempo, durante esos meses, se iban a realizar encuentros en cada localidad, ¿no? Conformando Macro Norte, Macro Sur y Macro Centro, para elevar el nivel de organización y poder regresar tal como se ha dado el 19 de julio. Este 19 de julio es un reinicio, no es el día, no lo consideramos el día final, es el reinicio de actividades. Hay localidades como Huancavelica, en el sur, donde están realizando actividades económicas para que puedan seguir llegando. Entonces, a partir del 19 de julio, que se ha dado una movilización importante, no solo en Lima, donde se han movilizado alrededor de 50.000 personas, sino también en las regiones. En Huancavelica se ha dado después un paro, en Huaraz, al norte del Perú, también se han realizado manifestaciones importantes, y además están comenzando a llegar hacia Lima. Luego del 19 se dio también el día 20 otra movilización en Lima, también importante, y el sábado también se dio otra muy importante que tuvo el hecho de que la gente en movilización llegó a ingresar a la Plaza San Martín. La Plaza San Martín en Lima es un punto emblemático, es donde siempre las movilizaciones populares han confluido, tanto la Plaza 2 de Mayo como la Plaza San Martín. Están como que a 5 cuadras de distancia. La Plaza San Martín durante estos meses de dictadura ha permanecido prácticamente tomada por la policía, no se permitían las movilizaciones, no se permitían los ágoras populares que se realizaban ahí. Sin embargo, la población movilizada pudo desplazar a la policía de la Plaza San Martín.
Las consignas se mantienen en las iniciales: el rechazo a la dictadura de Boluarte, el llamado al cierre del Congreso, la convocatoria de una Asamblea Popular Constituyente, y además hay otra consigna que se dio al inicio y que está cobrando mucha mayor fuerza, que es el llamado a la restitución del presidente Pedro Castillo. Con ver las fotos que se han propagado en distintos lugares por distintos medios del día 19, se ve mucha gente con carteles hechos a mano, carteles eh, impresos digitalmente, pero se ve que hay que hay distintas fuentes de ese pedido. No es solamente de una organización o dos. Hay mucha gente, mucho pueblo de a pie que incluso desde el primer momento, sin tener todos los mecanismos, sin tener toda la información legal sobre la vacancia, se dio cuenta que esa vacancia políticamente no era correcta, porque era su decisión, era la decisión de cada campesino, la decisión de cada maestro rural, la decisión de cada trabajador informal, era pisoteada. Y veían que era pisoteada por quienes han gobernado el Perú durante décadas. Entonces el pueblo salió a manifestarse, no son mucho más allá de la persona de Pedro Castillo, salió a manifestarse por el respeto a su decisión, para que se respete su derecho a elegir y ser elegido. Porque veían además en Pedro Castillo una persona de a pie, una persona como ellos. Entonces, esa consigna ha cobrado más fuerza. Es cierto que también existe la consigna de nuevas elecciones. Hay gente que, digamos, honestamente considera que es una posible salida ante esta crisis política. Sin embargo, también hay sectores políticos que levantan esta consigna, pues les conviene, algo así como se dice, que se lancen los dados nuevamente. Son sectores políticos que han estado en el gobierno de Pedro Castillo, pero el gobierno de Pedro Castillo llega a convocar distintos sectores, incluso a partidos de izquierda con representación congresal. Ocupan algunos cargos en ministerios, han ocupado la presidencia del Consejo de Ministros incluso, pero luego en un momento los reemplazan e ingresan otros sectores, y estos sectores de izquierda, digamos, tradicional, izquierda parlamentaria, ya no tienen mucha cabida en el Ejecutivo. Por eso es que les convendría que se lancen los dados nuevamente, dejando de lado que la decisión popular fue que hay un presidente que además está secuestrado, ni siquiera está detenido como cualquier persona común y corriente, está incomunicada de su familia. Las visitas de sus abogados son hostilizadas, en fin. Entonces, esta consigna del adelanto de elecciones, para mi posición, es que no es una garantía de que el pueblo vuelva a tomar protagonismo en el gobierno, porque además en estos meses de dictadura se han ido vulnerando los demás aparatos estatales. El Jurado Nacional de Elecciones también viene siendo infiltrado. Hay personajes que ocupan altos cargos que son del entorno de la ex candidata Keiko Fujimori. Se han dado mayores disposiciones legales para reducir la participación del pueblo en las elecciones. Si bien de... Tengo Sí, que interrumpir allí, Benjamín, porque me gustaría hacer una pausa. correcto. Justamente estamos hablando con Benjamín Mercado sobre la situación del Perú, luego de otra toma de Lima, y enseguida regresamos. Continuamos hablando con Benjamín Mercado directamente desde Lima sobre la situación en Perú. Entonces, Benjamín, luego de escuchar en este primer segmento la situación, si vemos que el índice de popularidad de Dina Boluarte es mínimo, del Congreso aún menor, en donde los reclamos pidiendo entonces la renuncia de Boluarte, la disolución del Congreso,
la Asamblea Constituyente, eventualmente de elecciones anticipadas, y ahora, como tú dices, un énfasis nuevo sobre el retorno del presidente Pedro Castillo. ¿Quién es el que tiene el poder que no logra entonces que esto se realice? ¿Quién es el freno? ¿Quién manda en el Perú hoy? ¿Alguien manda a Boluarte? ¿Es un títere de alguien? ¿Quién? Sí, exactamente lo que dices, la pregunta que me haces se traduce en unas representaciones de arte popular que se han dado hace poco, en la cual hacen una alegoría, un muñecón, como se dice, como de los carnavales europeos, de Dina títere- siendo manejada con hilos por una mano invisible. Se ha representado a Dina Boluarte como un títere. Y políticamente lo es. Ella en los primeros días de la represión se ha reunido con la embajadora de Estados Unidos en el Perú, eh, viendo las respuestas que ella da ante la crisis, diciendo que son 300 personas, diciendo que todos son financiados por la minería ilegal, negando la realidad. Uno se da cuenta que ella no es, como se diría, el cerebro detrás de la represión. Uno de sus operadores, pues, el presidente del Consejo de Ministros, de apellido Tarola, pero además son los poderes congresales, son los poderes fácticos que han dominado el Perú durante décadas, quienes tienen en ella un títere eh, que será, que será útil mientras pueda manejar la situación a través de la represión, porque si no Ahora, fuera por la represión, no estarían en donde están. tú también sos especialista en términos de comunicación, de medios, de análisis de discursos. ¿Cómo funciona entonces los medios hegemónicos a efectos de sostener ese discurso que estaría, según tu análisis, completamente divorciado de la realidad y completamente divorciado de los reclamos del pueblo? Por ejemplo, en la región del sur, que es de donde viene este maestro rural que llegó al poder a pulso. ¿Cómo tratan de presentar los hechos a efectos de que si la gran mayoría del pueblo peruano quiere que vuelva Pedro Castillo, quiere que pasen todas estas cosas, con qué justificación lo presentan a nivel de la opinión pública? La matriz mediática, la premisa básica desde donde parte cualquier enunciado de la prensa hegemónica concentrada en el Perú, tanto la que sirve a la ultraderecha, que es una prensa vulgar, es una prensa extremadamente agresiva, que incluso a veces ha llamado a que se le mate al presidente cuando está en el gobierno, tanto ese sector como el sector de la derecha liberal, digamos, que se puede llamar a sí misma democrática, pero no reconoce el derecho del pueblo a elegir, parten siempre de la premisa de que Pedro Castillo dio un golpe el 7 de diciembre. Ante cualquier persona que tengan enfrente, la prensa dice, claro, pero todos sabemos que el presidente dio un golpe, todos lo vimos. Y cualquier persona que niegue ese hecho se da un intento de demoler su posición, su postura de que el presidente no dio un golpe. Entonces, partiendo de que el presidente dio un golpe, ellos justifican su detención, justifican la sucesión de mando en Dina Boluarte. Ahí es donde hay una diferencia entre los dos sectores de la prensa. Un sector dice, sí, pero Dina Boluarte ya está cometiendo, ya hay sospechas de violación de derechos humanos, ya se están haciendo críticas hacia sus decisiones. Eso indica que para la derecha liberal, Dina Boluarte es una ficha más y en cualquier momento pueden intentar un recambio. Obviamente un recambio que no sea favorable al pueblo, sino para los mismos poderes. Incluso en esos medios por eso es que esos medios también incluyen el tema de adelanto de elecciones, porque eso les permite un reacomodo de fuerzas favorable para ellos. Y por eso, cuando alguien dice restitución del presidente, satanizan esa postura. Eso es un indicador de que la restitución del presidente Pedro Castillo es el peor escenario para los poderes fácticos que han desangrado al Perú durante décadas y en especial en estos días de dictadura. Soy Mercado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, Jorge, un saludo, un abrazo a todos los hermanos de Telesur, en general de toda la prensa alternativa, que es un respiro para el pueblo peruano y los pueblos del mundo.